¿Estás pensando en comprarte o tienes ya uno de estos, un Huawei Watch GT2 Pro? Pues hoy te traigo toda la guía completa, qué es lo que puedes hacer con este reloj directamente desde tu muñeca y con la aplicación móvil. ¡Vamos a verlo! Repasamos primero todo lo que podemos hacer directamente desde el reloj. Primero voy a enseñar los ajustes directos y después entraremos en profundidad en el apartado, en las pestañas de ajustes y todos los menús diferentes. Lo primero, desplazando desde arriba, tenemos, como veis aquí, una serie de accesos directos, 4 accesos directos. El primero que voy a activar es este de aquí, que pone pantalla activa. ¿Por qué? Porque voy a estar durante un rato enseñando cosas y no quiero que se apague automáticamente la pantalla. Como veis, tenemos acceso al menú ajustes. Ahí, como veis, aparece una gotita y es para drenar. ¿Por qué? Porque este reloj evidentemente es resistente al agua y cuando hacemos alguna actividad acuática suele quedarse algo de agua. Pulsamos ese botoncito y drenará el agua que haya podido entrar en el interior. Algo muy interesante. Como veis, en la parte derecha también tenemos buscar el teléfono, algo que ya sabéis cómo funciona. Le damos al botón y nuestro teléfono, esté donde está, empezará a sonar para encontrarlo. Como veis, también acceso al menú no molestar, al acceso directo, y a la alarma para encenderla o apagarla. Y aquí tendríamos información de la batería, el día y que tenemos el Bluetooth activado. Si desplazamos desde abajo hacia arriba, tendríamos acceso a las notificaciones que podríamos ir viendo desplazándonos por los laterales. Luego, desplazándonos hacia la derecha o hacia la izquierda, tendríamos exactamente lo mismo, pero en orden inverso. Nos vamos desde la derecha y tenemos los siguientes accesos directos. Esto lo veremos luego. Tenemos, como veis, acceso directo a la frecuencia cardíaca y como veis nos aparece una mínima en reposo, la máxima y la mínima que hemos tenido a lo largo del día. También acceso al estrés. El tiempo, como veis, el tiempo que hace ahora mismo, las máximas y la mínima en nuestra zona y además nos aparece también información de la luna, como veis ahí, luna creciente y la iluminación de la luna, un montón de cosas y cuándo se ha actualizado esta información. Desde aquí podemos controlar la música, pero ojo, interesante este apartado y es que no solo controlaremos la música que tenemos en nuestro móvil, sino que también podemos pasar música al reloj. Ya hicimos un vídeo sobre esto, te dejo el enlace en la descripción del vídeo para que veas cómo se puede pasar música a este reloj, que por cierto puede almacenar hasta 500 canciones. Luego aquí tendríamos un resumen de la actividad diaria, como veis el 3 que aparece aquí debajo son las horas de pie, el 0 el ejercicio y este último apartado es el de los pasos que hemos ido dando a lo largo del día. Y aquí tendríamos los watch face. Como veis, si desplazamos desde la izquierda tendríamos el último que hemos visto antes. Para cambiar los watch face, pues directamente desde aquí mantenemos pulsado y como veis nos aparecerán los watch face que están ya preinstalados para que podamos configurar cualquiera de ellos, ponerlos para que se ponga como nuestro fondo, pero también tenemos la opción de configurar algunas características de estos watch face. ¿Y cuáles los que se pueden configurar? Pues como veis, en los que aparece este botoncito de ajuste, la rueda dentada. Entraríamos aquí, por ejemplo, ¿qué queremos poner aquí? Pues mira, por ahí tendremos el barómetro, pero podemos hacer algunas cositas más. Como veis ahí, hemos hecho un acceso directo en este menú. Para entrar en el menú de ajustes, entraríamos aquí en ajustes y como veis seleccionamos las esferas que se pueden cambiar a nuestro gusto. Ahí, como hemos visto antes, tendríamos el barómetro, la información de la batería y por ahí los pasos. Pero yo es que no quiero que salga la información de la batería, pues ¿qué quieres que salga? Pues como veis también podemos poner la presión atmosférica, la altura, las horas de actividad, el ejercicio, el sueño y algunas cositas más, como por ejemplo la doble hora, que está configurada por defecto en Londres, pero que tú puedes poner donde quieras. Mira, pues yo voy a poner el ejercicio, un acceso directo al ejercicio. Luego pulsaríamos en este botón y ya lo tendríamos, como veis, ya configurado. ¿Qué quieres otro? Pues no pasa nada. Lo mantienes pulsado y pones el que más te guste. Como veis, estos no se pueden personalizar, son así
y sí que luego veremos que puedes además también descargarte algunos desde la propia aplicación para instalarlos directamente en el reloj. Vamos a poner este por ejemplo y ya está. Y ahora sí, nos vamos al menú de ajustes y al resto de opciones que tenemos para hacer directamente desde el reloj. El botón de la parte superior, como veis, tenemos aquí una serie de accesos de menús, de que como veis hay un montón de cosas, no te preocupes, lo vamos a repasar todo. Lo primero, el entrenamiento. ¿Y qué podemos hacer directamente desde aquí? Como veis, entramos y tenemos un montón de opciones que, ojo, que son muy interesantes, que las he probado y funcionan muy bien. Como veis, aquí tenemos rutinas para correr. Entraríamos aquí y tenemos 13 cursos. Tenemos varias opciones para elegir según el nivel que tengamos. Por ejemplo, como veis, empezamos con un nivel básico, una carrera, caminata básico. Entraríamos directamente desde la calle, esperaríamos a que el GPS lo cogiera y cuando nos coge el GPS le daríamos a este botoncito y empezaríamos con la actividad guiada, que normalmente suele ser, pues como veis, pone aquí, caminar y correr. El nivel un poco ahí avanzado, que lo que vamos a hacer, nos va diciendo el reloj, camina 3 minutos y corre 1 minuto, y cosas así, como por ejemplo aquí, carrera suave, carrera para quemar grasas. Como veis, esto es bastante interesante, sobre todo para iniciarse en el mundo para correr. Pero además tenemos muchísimas más opciones, como vemos, correr al aire libre, correr en interiores, caminar en interiores, fuera, que es con cinta, bici al aire libre, bici estática, nadar en interiores, en exteriores, senderismo en montaña, hacer senderismo, carrera de montaña, campo de prácticas, esquí, snowboard. Bueno, como veis, aquí hay una barbaridad. También podemos poner aquí otro tipo de ejercicio, pero además podemos personalizar los ejercicios que queremos que nos salgan por aquí. Por ejemplo, si tú no eres de los que hacen, por ejemplo, pues esto, nadar en interiores o nadar en exteriores, pues lo podríamos quitar, lo quitamos de aquí y ahora entre todos los de aquí podríamos desplazarlos para arriba, podéis editar. Yo quiero que este suba, como veis, le damos ahí al botón y aparece en la parte superior. Como veis aquí, bastante interesante. Cuando ya lo tengas configurado a tu gusto, además puedes añadir más deportes desde el apartado aquí de más, como veis. Tendríamos no solo nadar en exteriores, que es el que hemos quitado, sino además, como veis, ejercicio de fuerza, spinning, escalada, bicicleta elíptica, ejercicio de intervalos, muchísimos de ejercicios en gimnasio, yoga, pilates, crossfit, ese es el que hago yo, le vamos a dar ahí al crossfit, para añadirlo directamente, ahí lo tenemos ya en la parte superior. Una vez lo tengamos ya configurado, ya le damos al botoncito y como veis entramos en entrenamientos, nos desplazamos a la parte superior, ahí habíamos entrado en rutinas del gimnasio y como veis ya tenemos el CrossFit ahí seleccionado exactamente para iniciar, como veíamos antes, le damos ahí a CrossFit. Como en este ejercicio no hace falta el GPS, directamente pulsaríamos aquí en el centro y empezaríamos a registrar la actividad en esta ocasión del CrossFit, que como veis estaríamos viendo las calorías que vamos quemando y además, como veis, la frecuencia cardíaca. Es bastante completo en este aspecto. Luego aquí tenemos un apartado que es interesante y es que es poder ver los registros de entrenamiento que hemos ido realizando, no solo directamente desde la aplicación, sino desde el reloj. Como veis, aquí tengo yo algunos registros de entrenamiento, andando o corriendo, y entraríamos y veríamos el detalle de ese ejercicio. Como veis, 7 kilómetros, 42 minutos, las calorías quemadas, la velocidad media, el ritmo, los pasos, la zancada, como veis, la diferencia de altitud, de dónde hemos empezado, la frecuencia cardíaca, los datos de las zonas de frecuencia cardíaca, el ritmo, la cadencia, la altitud, el resultado del ejercicio y cuánto tiempo necesitarías para recuperarte, como veis ahí lo ponen, el volumen máximo de oxígeno en sangre y además más información en la aplicación. Como veis, súper completa todo lo que nos registra este reloj y que podemos ver directamente desde aquí. Luego, este apartado sería para analizar un poco, conforme vayas realizando más ejercicios, te aparecerían, como aquí en estado de ejercicio, aparecerían muchísimas más cosas de tu estado físico, etcétera, de la carga, muchas cosas. Luego aquí tendremos el apartado de frecuencia cardíaca, que podemos verlo al momento. Esto se puede activar o desactivar la frecuencia con la que está
calculando la frecuencia cardíaca, valga la redundancia. Si lo tienes activado, cuanto más tiempo lo tienes activado, pues menos te durará la batería, más consumirá. Pero bueno, interesante. Luego además también podemos medir el oxígeno en sangre. Para ello, para medir, tendríamos que separar un poquito el reloj de la muñeca. Te recomiendan que haya un dedo. Le daríamos aquí al botoncito de medir y empezaría a analizar nuestro volumen de oxígeno en sangre. Más cositas, como veis aquí tenemos registro de actividad, que es más que nada lo que os enseñábamos antes, y es el registro de actividad del día. Como veis, las horas que has estado en pie, los minutos de ejercicio y los pasos que has dado. Aquí tenemos actividad, como veis ahí el sueño, el registro de sueño, te aparecería lo del día anterior y muchísima más información que es muy interesante. También el estrés, que veíamos antes que también se puede analizar al minuto, pero como decíamos con la frecuencia cardíaca también consume un poquito más de batería si lo tenemos puesto así. Más cositas, ejercicio de respiración, como veis podemos configurar que sea un minuto, que sea moderado, para poder entrar ahí un poco en el yin y en el yang, dar un poco de ejercicio de respiración que podemos configurar. 1, 2 o 3 minutos le daríamos al botoncito y empezaríamos a inspirar y a respirar, a inspirar y expirar para poder relajarnos un poquito. Más cosas, como veis aquí tenemos un registro de llamadas donde veríamos todas las llamadas que nos han realizado, que ojo, con este reloj se pueden coger las llamadas y contestarlas sin necesidad de estar con el móvil, ya que tiene un altavoz y un auricular, con lo cual cuando tengas una llamada vas a poder cogerlo directamente desde el reloj, algo que es muy interesante y que yo gasto bastante. Aquí tendríamos un acceso directo a los contactos vinculado con nuestro móvil y aquí, como veis, veíamos antes, también tenemos un acceso a la música, que aquí podemos hacer algunas cositas, como por ejemplo, controlar la música del reloj, la del teléfono o, ojo, los auriculares. Y es que con este reloj también podemos vincular unos auriculares Bluetooth. ¿Y para qué sirve esto? Pues para irnos a hacer una actividad, para correr, por ejemplo, y llevar nuestra propia música en los auriculares Bluetooth. ¿Que no sabes cómo se hace? Pues no te preocupes, porque también tengo un vídeo para vincular tus auriculares Bluetooth con este reloj y con otros relojes de Huawei. Bueno, nos salimos para atrás. Más cositas, controlador del obturador remoto. ¿Para qué sirve esto? Para hacer fotografías con nuestro móvil directamente pulsando en el reloj. Dejamos el móvil ahí un poco más alejado, le damos al botoncito y hacemos la foto. Interesante. Aquí tenemos muchísimas cosas más, como por ejemplo un barómetro donde nos dice la presión atmosférica, aquí lo tenemos, la actual, la máxima y la mínima del día. También tenemos una brújula, como veis es súper completo, para calibrarlo tenemos que hacer una 8. Y aquí tenemos acceso a las notificaciones que veíamos antes, al tiempo y además más cositas como por ejemplo un cronómetro para darle desde aquí o un temporizador que puedes aquí seleccionar algunas cosas que vienen ya predeterminadas, como por ejemplo hay 15, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, pero también puedes personalizar tu temporizador sin ningún problema. Acceso directo a la alarma, podemos añadir una alarma y podemos configurarla que sea de diario, que sea de fin de semana o lo que quieras, o una alarma única. Aquí el acceso directo a la linterna, algo que siempre digo que es súper útil y esto sobre todo de noche me viene de perlas. Le das al botoncito este, aquí, y como veis se pone en blanco y ilumina una barbaridad. A mí me viene muy bien por la noche, lo gasto un montón para salir fuera sin necesidad de encender la luz. Acceso directo a buscar el teléfono y luego entraríamos ya en el menú de ajustes. ¿Qué podemos ver desde aquí? Pues desde aquí tenemos también bastantes opciones. Como veis, aquí tenemos el acceso a los auriculares Bluetooth. Ahí empezaría, como veis, a buscar para poder vincular unos auriculares al reloj y escuchar música sin la necesidad de llevar nuestro móvil a cuestas, como decíamos antes. Tenemos ajustes de pantalla. ¿Qué podemos ajustar? Pues aquí volvemos a entrar aquí en la esfera del reloj, que podemos ajustarla desde aquí también, pero además también tenemos aquí dentro de pantalla, aquí algunas cositas más. Como veis aquí tenemos las esferas que podemos ajustarlas, pero que ya hemos visto que teníamos un acceso directo antes. También podemos ver aquí, como veis, mostrar siempre en pantalla. Podemos poner lo que se llama pantalla Always On y tenemos diferentes tipos de relojes configurados para poner exactamente lo que vais a ver ahora. Si ponemos esto, le confirmamos.
Como veis, ahora cuando se apague el reloj, en la pantalla debería de aparecer ese mensajito que tenemos que configurar para que en la pantalla esto, que nos aparezca, mostrar siempre en pantalla, nos aparezca directamente aunque tengamos la pantalla apagada. Más cositas, como veis aquí en favoritos. ¿Qué significa esto? Pues lo que hemos visto antes, el menú que teníamos antes desplazando para un lado o para el otro, como si recordáis, desplazamos hacia la derecha y empezaba primero la frecuencia cardíaca, luego el estrés, luego el clima, la música, etcétera. Pues esto podemos editarlo desde aquí. Podemos añadir más cositas, que como veis le damos aquí el botón de más y tenemos sueño, altímetro, barómetro, registro de llamadas, contactos, como veis ahí, bastantes cosas para poder seleccionar y ajustar más nuestros accesos directos, que eso es súper interesante. Más cosas que podemos ajustar desde aquí es el brillo. Como veis, yo lo tengo por definitivo en automático, pero podemos seleccionar entre 5 niveles de brillo. Yo lo tengo puesto en automático porque es como más funciona. Como veis, tiene un sensor, con lo cual hace que ajuste el brillo a las condiciones lumínicas que tenemos. Y realmente funciona bastante bien porque se ve bien, tanto en interiores como en exteriores. Luego tendríamos aquí un enlace a ajustes avanzados, como veis. En reposo está puesto de manera automática, pero también podemos decirle que se apague la pantalla a los 20 segundos, a los 15, a los 10, poner uno determinado, pero yo lo tengo siempre en reposo. El tema de pantalla activa que veíamos antes, podemos seleccionar, como veis, muchísima más duración, como por ejemplo ponerle 20 minutos y en lo que dura este vídeo no se apagaría la pantalla. Nos pasamos ya a otro apartado, vamos para atrás y entraríamos también en el apartado de sonidos. ¿Qué podemos ajustar desde aquí? Pues como veis, el volumen de las notificaciones de las llamadas directamente desde aquí, aunque cuando te llaman también puedes ajustar el volumen directamente con los botones o con el menú en pantalla. Luego tendríamos, como veis aquí, un acceso directo al modo silencioso, que es el que tengo yo ahora mismo activado para que no te molesten las notificaciones. Más cositas, la vibración puedes configurarla como alta, suave o que no vibre directamente el reloj, algo que también puede ser interesante. Aquí podemos ajustar el modo no molestar a, como veis, ponerlo en todo el día o programar cuando queremos que se active el modo no molestar, pero yo normalmente lo tengo para activarlo cuando me voy a acostar, desplazo por ahí, le doy al botoncito y pongo el modo no molestar. Esto, interesante, el botón de abajo, ¿qué queremos que haga? Este botoncito de aquí, como veíamos antes, en este botón vemos todo el menú que estamos repasando, pero con este botón, ¿qué podemos hacer? Pues podemos decirle que haga cualquiera de estas cosas. Normalmente suele estar determinado con entrenamiento. Le das al botón y directamente entras en el menú de entrenamiento, pinchas un botoncito y te vas a correr con tu móvil. Aquí podríamos ponerle un pin para bloquear nuestro reloj y que tan solo nosotros sepamos desbloquearlos con nuestro pin. Como veis, también bastante interesante. Y vamos a ver más cositas. Dentro de ajustes de ejercicio podemos poner, como veis, entrar en el tono, que pongamos la pantalla que esté siempre activa. Esto es interesante cuando nos salimos a correr para que estar viendo continuamente el ritmo que llevamos, la distancia que llevamos, etcétera. Como veis, bastante interesante y se pueden hacer un montón de cosas. Y este botoncito de aquí, autodetectar entrenamiento, es clave cuando sales a correr o a andar y no le has dado al botoncito de la actividad. Pues el reloj automáticamente detectará que estás haciendo una actividad y te preguntará, oye, ¿estás andando? Le das al botoncito y automáticamente empezará la actividad. Como veis ahora sí que se ha activado la pantalla Always On, se ha desactivado la pantalla normal y ha entrado este modo de pantalla siempre encendida que tendríamos, como veis ahí, la hora y el día, pero podemos ajustar entre todas las pantallas que veíamos antes. Más cositas dentro del apartado ajustes, pues ya, como veis, nos queda poco. Esto de aquí que pone One Hop, pero ¿esto qué es? Que como veis pone no habilitado. Pues vamos a entrar y lo vemos rápidamente. Como veis, habilite el NFC y seleccione imágenes de la galería. A continuación, acerque el reloj a la parte posterior de su teléfono para crear y transferir esferas del reloj personalizadas. Como veis, esto es para pasar directamente desde el reloj de manera más rápida a través de NFC tus imágenes para configurar los watch face, algo que es, sinceramente, pues no funciona para mucho. Luego entraríamos desde aquí en sistema y tenemos acceso directo a las actualizaciones.
para reiniciar el reloj, para apagar, para desconectar y para restablecer desde fábrica. Y aquí tendríamos poco más, la información del modelo y algunas cositas más de información. Y nada, esto es todo lo que podemos hacer directamente desde el reloj, que como veis es mucho. Ya habéis visto que se puede hacer desde el reloj un montón de cosas y que este Huawei Watch GT2 Pro es una locura las cosas que tiene y que puedes hacer en tu día a día, además del diseño que me parece una pasada, como veis, un diseño impresionante, parece que no tenga prácticamente ningún bisel. A mí me encanta este reloj y se nota en la forma de transmitiroslo a vosotros. Vamos a repasar ahora qué podemos hacer, qué más podemos hacer directamente desde la aplicación. La aplicación es Huawei Salud. Como siempre te voy a dejar el enlace de descarga en la descripción del vídeo. Está disponible tanto para móviles Android como para el iPhone y además también evidentemente está en App Gallery de Huawei. Aquí la tenemos, entramos y como veis nos encontramos con información de actividad, de pasos, de minutos de ejercicio, distancia recorrida, calorías quemadas, etcétera. Y además de registros de ejercicio, el registro de la frecuencia cardíaca a lo largo del día, el sueño, el nivel de oxígeno en sangre, el estrés y el peso, que podemos también vincular. Si tienes una báscula de Huawei, directamente puedes vincularlo por aquí y hacer un control del ejercicio más interesante. Pero esto es la portada de la aplicación de Huawei Salud. Para ver qué podemos hacer con el reloj tenemos que desplazarnos al apartado de dispositivos. Como veis aquí en la parte superior izquierda nos aparece el Huawei Watch GT2 Pro. Nos dice que lo tenemos conectado con Bluetooth y el porcentaje de batería que nos queda. Entraríamos aquí, pero antes de entrar, como veis, aparecen varios accesos directos, como el de esferas del reloj, música y aplicaciones. Algo que es interesante porque básicamente es lo que vais a poder hacer extra directamente desde la aplicación, con lo cual vamos a ello. Entraríamos primero en esferas del reloj. Como veíamos antes, podemos elegir entre las esferas que tenemos preinstaladas en el reloj y que también se pueden ajustar a algunas cositas directamente en esas que aparece esa pestañita, esa huella dentada ahí de ajustes. Pero aquí vamos a poder descargar y, ojo, también comprar algunos watch face. Como veis, aparecen ahí diferentes opciones, nuevos lanzamientos, que como veis ahí algunos son de pago, superventas, ofertas semanales, y hay algunas sugerencias, algunos dinámicos, deportivos, ahí tenemos un montón de cosas. Pero podemos desplazarnos también por aquí y aparecen, por ejemplo, aquí el apartado de gratis, donde todas las watch face que vais a tener aquí vais a poder instalarlas sin pasar por caja. Como veis, también hay algunas que son bastante interesantes y para instalarlo es súper sencillo. Le das al botón de instalar y se conecta con el reloj y empieza a transferirlo. Como lo hace a través de Bluetooth tarda un pelín, pero tampoco es que sea una barbaridad. Le das al botoncito y ya la tendrías directamente en tu reloj. Como veis, hay una opción bastante interesante y aquí en el apartado de mías puedes ver aquí el gestor de las que hemos instalado, que por ahora no hemos instalado ninguna, el historial de compra, el historial de descarga, marcar como favoritas o editar directamente desde aquí. Como veis, además también aparece una cosita ahí en algunas que pone actualizar. Ojo, que aquí tenemos, por ejemplo, esta de aquí, que también podríamos actualizar. Y es que, señores, hay cosita, le damos ahí al botoncito de actualizar y como veis ya está instalando. Hasta las watch face se actualizan, como veis, en este reloj. Esto es una auténtica pasada. Y ahora vamos a pasar a otro apartado que es el de música, que como veíamos antes también podemos instalar música directamente en el reloj y claro, controlarla desde aquí o incluso desde los auriculares, que si vinculas unos auriculares Bluetooth con este reloj, puedes controlar la música del reloj con los auriculares sin pasar por el reloj. Una auténtica pasada. Oye, que no sabes cómo hacerlo, te lo he dicho antes, pero te dejo un vídeo por aquí para poder instalar música en tu reloj y controlarlo con los auriculares. Entraríamos aquí en este apartado de gestionar música y podríamos añadir las canciones que tenemos directamente en nuestro móvil guardadas para que se pasen al reloj y controlarlas sin necesidad de tener el móvil encendido. Aunque estés haciendo una actividad fuera corriendo, te llevas el reloj y tienes tu música a cuestas que puedes escuchar desde el reloj, porque tiene altavoz, o desde los auriculares Bluetooth que tengas vinculados.
¿No sabes vincular los auriculares Bluetooth? Pues también tengo un vídeo para que lo hagas. Dale por aquí a este botoncito y también te lo dejo en la descripción del vídeo. Más cosas interesantes que tenemos con este Huawei GT2 Pro Watch. Y es que tenemos aquí, como veis, un apartado de aplicaciones. Y ojo ahí, que hay algunas aplicaciones que son interesantes, como por ejemplo aquí tenemos una radio, con el MyTuner Radio, que vas a poder escuchar la radio sin necesidad de estar controlado o vinculado con el reloj. Más cositas, como veis por ejemplo aquí, una alternativa para lo que teníamos desde el gestor de mensajes, como veis aquí, hay algunas cositas, bueno, interesante, otra de radio, alguna para hacer directamente ejercicios desde el reloj sin pasar por la aplicación, te va exactamente el mismo supuesto, te vas a la calle y solo te tienes que llevar el reloj y tienes guías de ejercicios directamente desde aquí, aquí como veis algunos puzzles, algunas cositas de matemáticas y poco más, como veis no hay muchas aplicaciones, pero por lo menos es un primer paso para decirte que ahora tenemos la opción de instalar algunas aplicaciones en este reloj. A mí sí que es verdad que me gustaría ver muchísimas más opciones, pero entiendo que a partir de ahora con Harmony OS van a llegar más cositas a los relojes de Huawei. Y bueno, poco más, desde aquí podemos hacer poco más. Si entramos directamente en nuestro reloj sí que vamos a ver más información, como veis el resumen de la actividad diaria con los pasos, las calorías, la distancia, el acceso a las esferas del reloj que veíamos antes, pero además más cositas, como por ejemplo la monitorización cardíaca y más cosas de salud que podemos ajustar desde aquí, como por ejemplo aquí el Huawei True Sleep. Podemos activarlo o desactivarlo y como veis con esto tenemos más cosas interesantes, monitorizar la calidad del sueño, los patrones de respiración, analizas los patrones del sueño y diagnostica de forma precisa 6 tipos de problemas de sueño. Si tienes problemas de sueño y tienes esta pestaña activada, este reloj te lo va a decir aquí, con lo cual tienes que activar esta pestañita. Más cosas, recordatorio de actividades, si estás sentado como yo y llevas 1 hora sentado, el reloj te va a vibrar y te va a decir levanta el culo y dale al botoncito de suscribir a este canal del Tío Galúctico, a Mobile Today, porque me está ayudando un montón. Más cositas, como veis, la monitorización continua de la frecuencia cardíaca que podemos ajustar muchísimo más. Como veis, podemos poner ahí en tiempo real o de forma inteligente que a lo largo del día el reloj determine cuándo tiene que estar monitorizando la actividad, la frecuencia cardíaca durante mucho más tiempo. Como veis ahí, además podemos también poner unas alertas cuando estamos con la frecuencia cardíaca muy alta, a partir de 120 pulsaciones por minuto durante más de 10 minutos, o cuando tenemos la frecuencia cardíaca muy baja de 40 pulsaciones por minuto también durante 10 minutos. Y ahí te dicen exactamente lo que te decía yo antes, que no tienes que llevar el reloj pegado a la muñeca, sino que tienes que dejar un dedo de distancia. Más cosas, como veis, tenemos la prueba de estrés automático y también nos dice cuáles son los niveles de estrés normales a los que podemos estar dentro de ese rango, el bajo del 1 al 29, el normal, etcétera. Ahí lo tenemos toda la información. Y también para que veas el nivel de oxígeno en sangre de forma automática. Pero ojo, también podemos poner una alerta. Si te detecta que tienes poco nivel de oxígeno en sangre, ojo, que ahora puede ser que tengas el coronavirus, tú te lo estarás notando, pero el reloj es posible que te lo detecte incluso antes. Con lo cual sería interesante, si crees que vas a tener síntomas o si crees que tienes síntomas, dale al botoncito este de habilitar cuando tengas, como veis, a menos del, por ejemplo, el 85%, el 80%, ya te deberías de empezar a preocupar. Esto, como veis, bastante interesante. Más cositas, vamos fuera del apartado de salud, el apartado de música que veíamos antes, que es exactamente lo mismo, aplicaciones, y aquí entraríamos dentro de notificaciones. ¿Quieres recibir notificaciones en el reloj? Sí. ¿Qué tipo de notificaciones quieres recibir en el reloj? Pues yo te recomiendo que pongas únicamente las de llamadas, porque si empiezas a recibir notificaciones de WhatsApp, de redes sociales, te vas a volver loco. Como ves ahí, yo tengo activado el calendario, mensajes y poco más. Todas las demás están desactivadas, que es lo que te recomiendo yo. Más cositas, ajustar la alarma, los informes del tiempo, si quieres que te salgan, porque para poner en grados centígrados o en grados Fahrenheit, que además también te aparecen, como decíamos antes, informes del tiempo, marcar contactos favoritos y un apartado de ayuda. Luego tendríamos aquí, como veis, ajustes del dispositivo, pocas cositas más de lo que veíamos antes para poder levantar, para activar. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que levantes la muñeca se active la pantalla
y también un recordatorio de desconexión por Bluetooth. ¿Para qué sirve esto? Pues para, por ejemplo, si tienes el reloj conectado con tu móvil a través de Bluetooth, lo dejas encima de la mesa y te vas un poco lejos, normalmente suele ser más de 10 metros, te avisará el reloj automáticamente de que te has desplazado más lejos, y esto es sobre todo interesante cuando te roban el móvil, para que te des cuenta enseguida de que el reloj ha desaparecido del rango del Bluetooth de tu móvil, con lo cual ya puedes empezar a preocuparte a buscar el móvil. Y como veis, poco más, restablecer ajustes de fábrica, que veíamos antes actualización del software, y como veis aquí podíamos darle al botoncito de comentarios para poder darle un poco ahí de feedback a la marca. Y en el apartado superior derecho, donde aparecen los 3 puntitos, le daríamos para desenlazar el dispositivo y poder configurar otro nuevo reloj inteligente de Huawei o una pulsera, lo que quieras. Y nada, como veis, este reloj, este Huawei Watch GT 2 Pro, a mí me parece una pasada absoluta. La batería es una delicia, dura prácticamente 2 semanas, 14 días. Si haces actividades, pues evidentemente te va a durar un pelín menos, pero yo haciendo actividades, corriendo y tal, y saliendo con el reloj solo sin el móvil, registrando la actividad con GPS, me ha durado la batería fácil 10 días. Y que es verdad que no tengo unas notificaciones agresivas. Te enseño un poco más. Este es el cargador, como veis, magnético, no tiene ningún tipo de pin. Además también tiene carga rápida, en 5 minutos te da para que puedas usarlo durante 10 horas, con lo cual me parece una pasada que te pueda llevar. ¡Ay, que no he cargado el reloj! Lo pones y en 5 minutos te lo llevas para poder usarlo durante prácticamente toda la jornada con esos solo 5 minutos. Y nada, como siempre, si te ha gustado el vídeo, pulgar arriba, y si te ha gustado todavía más, suscríbete al canal. ¡Hasta luego!